les Gloria. bendiga. Buenas tardes a todos. Mi gozo el volver a verles, ¿verdad? Como todos los martes, Mm. siempre tenemos una nueva conversación, temas bien interesantes y agradecemos al Señor por la vida de Armando, que ha tenido la capacidad, la sensibilidad de unirnos a todos, ¿verdad? Él tiene un corazón maravilloso y me parece que tiene lo que necesitamos todos para estar juntos en esta mesa de reunión, ¿verdad? Esta mesa solidaria y agradecemos esta oportunidad preciosa y gracias por esta, ¿verdad? Esta encomienda y la confianza que depositan en mí, ¿verdad? He aprendido mucho en este grupo, me gusta lo que comparto aquí y qué lindo que en medio de la diversidad Dios se glorifica de una forma extraordinaria. Solamente quiero dar un dato antes de comenzar a hablar acerca del tema que pues se encuentra en nuestra reunión esta tarde, mi hijo mayor. Ujú. Ese es el gran Ricardo Cortés, que ahorita el pastor lo mencionó, pero que quizás algunos de ustedes no conocen la relación que hay entre, ¿verdad? Entre nosotros, y es que él es mi hijo mayor. Él es una de las personas que más me ha motivado a entrar a estas zonas virtuales. De hecho, ha sido una de las personas que ha abierto mis ojos para que me dé cuenta de que es relevante el mensaje que puedo aportar dentro de esta zona virtual, a pesar de que tengo casi 61 años de edad y que uno de alguna manera, viniendo de otra corriente, ¿no? Un poquito más clásica, un poquito más regional, no entendía que necesariamente podía atraer la atención de alguien para poder entrar en esta zona, pero Ricky fue la persona que me convenció que podía hacer algo. Y Ujú. como resultado, ¿verdad? De que he confiado en esa palabra, este chico milenial, ¿verdad? Un millennial, Ajá. me ha inspirado a poder hacer lo que estamos haciendo. Dentro de todas esas cosas nuevas, pues estoy haciendo algunas grabaciones, algunas cositas. Desde el lugar donde estoy, la gloria es del Señor, es para que Él sea glorificado, pero quiero traerlo porque es parte del tema, es Ujú. parte de lo que debemos hablar, como muy bien decía el pastor Armando. Ujú. Así que en esta preciosa tarde le voy a pedir a Armando que ponga la presentación así como para que miremos ahí. Soy una persona que me gusta mucho, me gusta mucho traer algo escrito. Hace mucho tiempo aprendí de que escuchar es bueno, pero mirar y escuchar es mejor. Hay más retención de ese material, ¿verdad? Cuando puedo leerlo, cuando tengo algunos hints para poder trabajar y a la misma vez usted pueda hacer algunas anotaciones y que de alguna forma juntos podamos conversar, porque quisiera que, ¿verdad? Al final usted pueda también escuchar su retroalimentación, porque me gusta mirar las otras perspectivas, ¿verdad? No solamente la que uno está trayendo, sino la que todos nosotros, lo que podemos, ¿verdad?, interpretar de esta palabra es importante. Y Amén. fíjese que cuando vemos el tema comunicando la verdad que no cambia en un mundo de constante transformación, a mí me parece que el tema de por sí, sin cambiar para ninguna otra laminilla, debe hacernos pensar en muchas cosas. Mm. Y a lo mejor nosotros nos sentimos como que un poquito, ¿verdad?, enfocados en nuestro día a día y no nos estamos dando cuenta de que nuestro mundo está en constante transformación. Uso el concepto comunicar en vez de predicar o de enseñar, porque nosotros en realidad lo que estamos haciendo es administrando el ministerio de la palabra, hemos sido llamados por el Señor para discipular, porque para mí comunicar tiene unos elementos muy particulares. Cuando yo pienso en comunicación, yo pienso en un transmisor y en un receptor. Yo pienso en alguien que está comunicando un mensaje y pienso en alguien que recibe ese mensaje. Y hay muchas veces que nosotros, amados pastores, líderes, que estamos en este momento aquí reflexionando en voz alta, tenemos la idea y suponemos de que todo el mundo cuando nos escucha predicar o enseñar entiende lo que estamos tratando de transmitir, el conocimiento que estamos tratando de transmitir. Y hay veces en que parece que se hace la misma pregunta que Felipe le hace el eunuco, ¿verdad? En el libro de los Hechos, cuando le pregunta si entiende lo que lee. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos estamos concentrando en hacer nuestro mensaje, en traer nuestras notas, pero no tomamos en cuenta quizás o simplemente nos enfocamos en una sola población. Y como muy bien dijo el pastor Armando en esta introducción, nosotros estamos siendo llamados para comunicar una verdad que no cambia a una iglesia que precisamente está impactada por un mundo que cambia constantemente. Y no solamente es eso, es un mundo, ¿verdad?
es una iglesia que está compuesta de muchos miembros y que no todos los miembros pertenecen a la misma generación y que también esos elementos se añaden que no todo el mundo aprende de la misma manera. Yo no sé si usted ha estado en contacto con el concepto de inteligencia múltiple, ¿verdad? Estos conceptos psicológicos que se van identificando en el camino y descubriendo de que no todos los seres humanos aprendemos de la misma manera. Mas, sin embargo, nosotros hemos recibido de parte del Señor la inspiración para comunicar, para discipular, para enseñar, para ministrar a otros, pero tenemos que tener en cuenta la población que nosotros vamos a ministrar esa palabra, vamos a comunicar esa verdad que no cambia. Es interesante porque este es el tiempo de la velocidad. Todo el mundo vive corriendo, incluyéndolo usted. Yo estoy segura que usted y yo vivimos en una velocidad, en una fibra óptica interna casi al 5G, ¿no? Este es el tiempo del 5G. Y déjeme decirle que el mundo donde nos ha tocado predicar y vivir es un mundo muy interesante, porque en este tiempo, más quizás que en otros tiempos, hay muchísimos ruidos, hay muchísimos estímulos que no necesariamente nosotros los mirábamos cuando yo me criaba, cuando yo iba a la universidad o cuando yo era pequeña. Estos son unos escenarios totalmente distintos. Le voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Simplemente enfocándonos de nuevo no, te puedes quedar en la primera, en ese primer slide donde usted ve comunicando la verdad que no cambia en un mundo de constante transformación. Solo para que tenga una idea. En el tiempo que nos ha tocado vivir, ya estas estadísticas son viejas, ¿verdad? Yo las busqué, las encontré, pero ya ya deben haber actualizadas. Hay más de 3.2 mil millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo. Y ese número ha cambiado ya. Eso representa el 42% de la población mundial. Mírelo por ahí para que usted vea en qué mundo vivimos. De los millennials, que son la población, ¿verdad?, que ha nacido entre los años 80 a 2000, aproximadamente el 90% de esa población usa cotidianamente las redes sociales. Así que vamos viendo qué mundo nos está tocando predicar, en qué mundo nos está tocando enseñar. Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero hoy se lo comento de que se estima de que se suben 500 millones de historias a Instagram todos los días. Y que cada 6 segundos se abre una cuenta de Facebook nueva. Facebook Messenger y WhatsApp gestionan 60.000 millones de mensajes cada día. Hermano, esto es una cosa impresionante. Óigame, le comento también de que se suben en un día en YouTube, en la plataforma de YouTube, 5.000 millones de videos. Es una cosa impresionante. De hecho, las estadísticas establecen de que un día de nuestra vida, de todos los que estamos aquí, un día de nuestra vida está en mayor contacto con mayor información que una persona en la edad media durante toda su vida. O sea que Martín Lutero, que vivió para finales de la Edad Media, en toda su vida no tuvo la información que usted y yo recibimos en un solo día. Imagínense la cantidad de información y de impacto que nosotros estamos recibiendo en un mundo que constantemente está en transformación. Yo puedo decirlo de esta manera, nosotros somos inmigrantes en un mundo virtual. Nosotros somos todos inmigrantes en un mundo virtual y no hay forma que esta cantidad de información que está a nuestro alrededor, que está alrededor de nuestro entorno, no afecte nuestro mensaje, no afecte nuestra predicación. Es de tal naturaleza, constante, de verdad, esta constante transformación, toda esta información y ruido que hay a nuestro alrededor, de que de alguna manera nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida eclesial y espiritual está siendo tocada e impactada por la presión de las redes sociales. Es una experiencia transformadora y única que estamos viviendo en el tiempo de hoy. Y a mí me parece que viendo toda esta presión social que estamos recibiendo a través de esta nueva manera de hacer las cosas, que la iglesia tiene que hacer una reflexión interna muy, muy poderosa y debemos hacerla todos. Y debemos comunicarnos unos con otros para no solamente apoyarnos y aprender, sino que seamos relevantes. Porque en la medida en que la iglesia es relevante, el mensaje de la iglesia está contextualizado a lo que vivimos hoy, es en la medida en que la gente
puede traer conciencia a su interior de que necesita un cambio de sentido, un cambio de dirección. Y eso me parece que es fundamentalmente importante. Así que en medio de este mundo es que estamos aquí hoy tratando de aprender cómo nosotros podemos comunicar, o sea, cómo nosotros podemos ser efectivos en nuestra manera de poder ministrar a otros el mensaje de la verdad que no cambia en un mundo que está cambiando constantemente. Así que vamos primero en las primeras laminillas a afirmar la verdad que no cambia, amados, porque nosotros tenemos un mensaje que predicar, tenemos unas verdades que decirle verdad al mundo y queremos que cada persona afirme estas verdades que están en la Biblia y que ninguno de nosotros puede olvidar. ¿Verdad? Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18, aquí hay una verdad que no cambia. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es una verdad que no cambia. Miremos otra verdad que no cambia. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra verdad que no cambia. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Son versículos que pudiéramos sacar muchísimos otros. O sea, yo hago un extracto de algunas verdades que tienen que estar enfatizadas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque definitivamente ellas son las que van a iluminar nuestro camino para la predicación, para la enseñanza, y también van a iluminar el camino de esta generación que anda corriendo, ¿verdad? De este mundo que está constantemente en transformación. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted mire ese versículo, hay verbos ahí como redarguir, corregir, instruir, que son fuertes, son dinámicas que hace el Espíritu a través de la palabra, y esa es una verdad que no cambia. Pueden cambiar los métodos, pudiéramos mirar maneras distintas de hacer las cosas, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Es bien importante. Mire otro versículo que encuentro sumamente interesante, que lo rescaté del texto bíblico. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos predicado o enseñado de esto. Es la palabra que llega al profeta Jeremías cuando Dios le dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y fíjense que yo marqué en rojo esos verbos de nuevo, porque es el resultado de la palabra. Lo que Dios va a hacer a través de nosotros es el resultado de su espíritu, de su intervención directa. Qué palabras fuertes. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar que Dios nos ha escogido por su misericordia y por su gracia
para poder ejercer un ministerio profético en un tiempo árido, complicado, como el tiempo de Jeremías en su contexto, y como es el tiempo del 5G en el nuestro, ¿verdad? Porque son características de un corazón humano que no quiere necesariamente buscar a Dios. Pero mire que en esos verbos hay unas expresiones poderosas de lo que puede hacer Dios por su palabra. Él puede ser capaz de hacerlas en el corazón de aquel que escucha la voz del Señor. Y es interesante también porque cuando yo lo miro me doy cuenta que Dios me ha seleccionado por su gracia para que yo pueda inspirar desde algún lugar la vida de alguien y algo dentro de ese corazón se ha hecho. A lo mejor estoy arrancando algo, a lo mejor estoy destruyendo algo, a lo mejor estoy construyendo algo. ¡Wow! ¡Qué cosa más poderosa esta! Porque la verdad que no cambia transforma la vida humana. Esa verdad que no cambia transforma la vida humana. Pastores, amados líderes, es que el Señor nos ha llamado con una verdad que puede pasar cualquier otra cosa, el cielo y la tierra, puede pasar la generación humana y la palabra de Dios permanece, dice la Escritura, para siempre. Y eso es maravilloso. Fíjese si es de tal naturaleza que, gracias, pastor, de que esa verdad que no cambia, la Biblia misma utiliza unas metáforas bien interesantes para describir el tipo de influencia que puede ejercer la palabra en la vida humana. Y de alguna manera primero la compara, por ejemplo, como un martillo, ¿no? Esa expresión del martillo sobre la piedra, ¿verdad? Derribando algo, quebrantando algo, ¿verdad? Sacando algo, y me parece muy interesante. Otras veces es comparada con el fuego, esa manera donde depura la palabra, esa verdad que no cambia. Otras veces es espada, ¿verdad? Como Hebreos la traduce, esa expresión que va al tuétano, a lo más profundo de nuestro corazón, y que desde el lugar donde discierne internamente, donde nadie más ve, esa verdad que no cambia, transforma. Qué cosa más bella, ¿verdad? Que sí, lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. En la siguiente, en otras ocasiones la Biblia es comparada, la verdad de Dios es comparada con alimento. Óigame, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras ocasiones es comparada con medicina, esa expresión donde llega el corazón enfermo. Y fíjense que cada una de estas metáforas, cada una de estas, ¿verdad?, analogías que hace el texto bíblico, sugieren de alguna manera la manera en que la palabra que no cambia, esa verdad que no cambia, la verdad viva que es Cristo que no cambia, va a ejercer una influencia directa y liberadora sobre una generación que puede estar rodeada de todo este ruido, de todos estos estímulos, pero que tiene la misma necesidad que otras personas en otros tiempos históricos del ser humano, porque es la misma necesidad. Es el pecado que aleja al hombre de Dios, y que en medio de esa experiencia nosotros tenemos unos retos. ¿Por qué? Porque hay demasiados estresores, porque hay demasiados elementos que distraen la verdad, la generación que estamos viviendo. Así que me parece sumamente interesante. En otras ocasiones la Biblia dice que es verdad, ¿verdad? Esta verdad que no cambia, esta verdad que transforma, y en otras ocasiones la compara con un espejo. Fíjese que todas estas analogías que estoy haciendo, ¿verdad?, que se las puse ahí, después usted puede refrescar los textos, de lo que se trata es de que esta verdad que no cambia es viva, de que esta verdad que no cambia es poder, de que esta verdad que no cambia es capaz de transformar, que la palabra que no cambia no se mueve, que nosotros sí pudiéramos estar hoy aquí y mañana en otro lugar. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, y podemos confiar en que ella tiene resultado para liberar el corazón humano. Eso es bien fundamental en nuestra predicación. Tenemos que transmitirlo con mucha certeza. Y eso es algo que no importa la generación en la cual nos toque vivir, todos nosotros debemos estar enfocados en esa experiencia. La siguiente laminilla. Puse para el final este versículo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. Dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente
predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Y mire qué cosa más poderosa, volvemos de nuevo a mirar unos verbos tremendos que nos están inspirando esta tarde a entender que ese es nuestro llamado. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les sigan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo, todo el ministerio que Dios te dio. Fíjese que esta palabra reafirma el contenido de lo que hemos visto en estos versículos anteriores. Es la manera en que Dios vuelve a consolidar sobre nuestras vidas como pastores, como líderes, como servidores, como consiervos, que tenemos una gran responsabilidad. Para mí, ministrar la palabra, ya sea a través de la enseñanza, de la predicación, de la reflexión, de la canción, es una gran responsabilidad. No es cualquier cosa. Hay veces en que me parece que hay gente que toma muy poquita cosa y hay veces como que, ¿verdad? No le dedicamos el tiempo que necesitamos dedicarle a la expresión bíblica para que en nosotros se produzca una interpretación adecuada, una iluminación correcta para bendecir nuestras congregaciones. Y yo creo que el Señor nos está llamando en este momento a que también despertemos a la realidad del tiempo que nos ha tocado vivir. Porque si no, la velocidad del tiempo que vivimos va a ser más rápida que lo que nosotros podamos hacer para intervenir en la experiencia de los dones que Dios ha depositado en nosotros, porque amados del Señor, todos aquí que estamos en esta red, hemos sido dotados por Dios con dones, con talentos, con capacidades. Por eso el Señor nos ha escogido para la gloria de su nombre. Y como mencioné quizás en algún momento, yo soy de las que creo que Dios capacita a los que llama. Yo estoy completamente segura que el Espíritu de Dios hace de estas vasijas débiles vasijas más fuertes y útiles para su gloria. Y también estoy segura que Dios llama a los capacitados. Porque mire que necesitamos gente que tengan unas educaciones, que tengan unas preparaciones, que tengan unos instintos desarrollados dentro de la academia y dentro del tiempo virtual, que nos ayuden a poder hacer avenidas, que nos ayuden a desarrollar nuevos escenarios para que la palabra siga fluyendo, esa verdad que no cambia. Porque estamos viviendo en medio de un tiempo con unas corrientes distintas, amados. Y yo creo que el Señor nos está llamando a que miremos cuál es nuestro reto. En la siguiente laminilla, por favor, pastor. En una ocasión me expuse a la predicación y a la enseñanza de un doctor en teología que aprecio mucho y considero una autoridad hermosa, el doctor Samuel Sullivan. Él es teólogo puertorriqueño y desarrolló una serie de conferencias dirigidas al reto que tiene la iglesia a desarrollar un ministerio relevante en el tiempo posmoderno. Yo no sé si nosotros nos hemos puesto a pensar que estamos viviendo un tiempo donde la cosmovisión, o sea, la manera en que el ser humano general está mirando el mundo, el universo, lo que está a su alrededor de manera distinta, de manera diferente. Este mover que antes lo podíamos mirar desde la perspectiva de la modernidad, ¿verdad? De esa época del modernismo, donde se enfatizaba la racionalidad y donde se enfatizaba el método científico y donde aquello que no podía ser probado por una metodología no podía ser creído. Ya esa perspectiva general del ser humano, mirar las cosas desde el punto de vista general, ha cambiado.
se está identificando como que a mediados del siglo XX, como para los años 70 u 80, ya el ser humano empieza a desarrollar otra manera de mirar las cosas, otra manera de interpretar su universo, y eso es lo que se llama una cosmovisión. La manera en que el ser humano de manera generalizada está mirando las cosas que le rodean. Y antes quizás las estaba viendo un poquito más racionales, ahora las está viendo más abstractas. Antes quizás estaba más sujeto a la expresión de lo que se podía probar. Ahora hay mucho relativismo. Yo no sé si usted se ha percatado de que la mentalidad de interpretación filosófica del ser humano ha cambiado. Y esas cosas no solamente han cambiado, son corrientes sumamente intensas que están afectando la vida de la iglesia. Nos están afectando a todos por igual. Esa corriente él la identificó como una corriente posmoderna, y usted puede ir al internet y puede buscar muchísima literatura de gente maravillosa del Señor que ha identificado, ¿verdad? Como que en esta nueva manera de mirar las cosas, como la iglesia debe mirar su mensaje, cómo debe actualizar su mensaje y desafiar a una generación que es relativa, que va a una velocidad del 5G, a una expresión de que llegue a la verdad que no cambia. Y fíjese que le puse ahí en esa laminilla los 3 procesos que el doctor Sullivan dice que distinguen la posmodernidad. Son 3 procesos. Nosotros pudiéramos hablar muchísimo acerca de esto, y la intención realmente no es agobiarles con toda esta información. Lo que quiero es sembrar una semillita para que nos dé una curiosidad, nos dé deseos de hablar de esto en otra ocasión, o que podamos sentar mesas de diálogo a través de las, ¿verdad?, de las expresiones del internet, del Zoom, para que conversemos sobre cómo estamos mirando estas corrientes en nuestras zonas, en nuestra cultura, porque esto puede tener diferentes matices. Y eso nos puede ayudar a nosotros a tratar de entender cómo nosotros podemos ser relevantes. El Espíritu de Dios es el que nos convoca aquí. Él es el que es el Señor del mundo y del universo. Es Cristo reinando. Pero en nuestras zonas, nosotros también tenemos que interpretar ese marco bíblico y contextualizarlo a nuestra realidad. Y fíjese que él identifica 3, lo que él llama 3 procesos dentro de la posmodernidad. Él identifica el proceso del pluralismo. Y en el proceso del pluralismo, para decirlo en pocas palabras, tiene que ver con este fenómeno de la globalización. El fenómeno de la fibra óptica. Cuando yo estudiaba en la universidad en el año 79, no haga cálculo, yo le dije, en el año 79, una de mis primeras clases en la universidad tenía que ver con unos sistemas que yo no sé si ustedes se han relacionado con ellos, de computadoras. En aquella época las computadoras eran tan grandes como los edificios mismos. Y yo sé que Armando sabe mucho de esto porque él está mucho más relacionado que yo. Y habían unos lenguajes de computadora que se estaban desarrollando que se llamaban COBOL y Fortran. Yo no sé si alguno de ustedes lo llegó a ver. Y uno tenía que coger muchas tarjetitas y hacer muchas bolitas, y hacíamos muchas para hacer un solo programa, y salían unas hojas así de grandes, bien grandes. En aquella época donde todo era lento, donde usted dejaba unas tarjetas y las buscaba 3 días después, y después iba y si su sistema de computadora era bien chiquitito y bien rudimentario. No sé si ustedes recuerdan eso en los años 70 o 80. Ya eso no existe. Digo, si existe, debe estar en algún museo exhibiéndose como una pieza clásica y única de un tiempo histórico, porque ya eso no existe. ¿Por qué razón? Porque ya los sistemas se han desarrollado de una forma tan acelerada de que la globalización ha permitido que se derriben las fronteras geográficas, territoriales, sociales, y escucha lo que voy a decir, religiosos, para que haya una interconexión mundial, global, completa, y usted en su celular puede conectar con cualquier parte del mundo a través del internet. Todos podemos hacerlo. Simplemente busque el lugar donde quiere ver cómo se adora en China, en Japón, toda la información está metida en internet. Y ese fenómeno de globalización produce mucha riqueza. Riqueza de información, riqueza de interpretación de cosas, riqueza, pero a la misma vez tiene unos grandes peligros. ¿Por qué? Porque entonces, dentro de ese concepto de aquel que es, ¿verdad?, de esta sociedad que es plural, que es pluralista, ya los valores absolutos no son vistos como únicos, sino de que ahora todo, voy a utilizar una dinámica muy mía, es relativo. Todo depende del cristal con que tú lo mires. No sé si en sus países se usa esa expresión.
Ya todo es relativo. Tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad, y todas esas verdades caben juntas en la misma olla o en el mismo caldero, y todas ellas hacen aquí en Puerto Rico hay una sopa bien rica que se hace con vegetales y con vianda que se llama sancocho. En el sancocho se mezcla todo, se mezcla yautía, se mezcla maíz, se mezcla zanahoria, se mezcla todo, se mezcla carne. En ese sancocho todo el mundo come y todo el mundo encuentra sabroso el sancocho, pero no hay definición necesariamente de una verdad absoluta. Eso tiene unos grandes peligros que choca con la iglesia, que choca con la verdad que no cambia, porque el Dios que tú y yo predicamos es un Dios de verdades absolutas, porque Dios en sí mismo es absolutamente verdad. Y lo que predicamos es absolutamente verdad. Entonces esos principios de la palabra empiezan a chocar con la corriente, que es plural, que es relativa, que no necesariamente entiende que eso me debe definir como persona, ¿no? Y se ríe a veces de esos postulados absolutos, y no solamente se ríe, los cuestiona. Pero no solamente es que se ría y los cuestiona, es que también ha recibido una influencia de la iglesia sobre ese pluralismo. Y hay movimientos teológicos muy importantes y mundiales, globales, que cuestionan la misma verdad bíblica como verdad que no cambia, sino que la miran como una verdad que a lo mejor hemos interpretado mal. La miran como una verdad que a lo mejor la hemos puesto como que demasiado exigente, cuando quizás lo que quiere decir es otra cosa. No sé si usted me sigue por donde yo voy. Así que ese concepto de pluralismo es sumamente interesante y también retante para la iglesia. Otro de los procesos que el doctor Sullivan establece es el concepto del secularismo. El secularismo es de ese latín secular, y que significa mundo. O sea, yo no necesito a Dios en mi vida para nada, para ser lo que soy, para ser feliz. Yo siempre recuerdo una experiencia que yo viví precisamente viajando de España. Yo fui a Granada hace muchos años para un congreso de Convivan, pero estoy hablando de hace muchos años, y que se dio en Granada, España, y cuando yo vengo de regreso, al lado mío hay una persona de Islas Canarias, una muchacha joven, y en el diálogo que uno tiene en ese viaje de tantas horas, la persona me pregunta que qué yo había ido a hacer a España, y yo le digo que soy misionera, que era pastora, perdón, que fui a un congreso misionero, y nos pusimos a hablar. Como resultado de nuestra conversación, ella se me quedó mirando y me dijo: ¿sabe una cosa, pastora? Yo nunca he necesitado a Dios para ser feliz. Yo nunca he necesitado a Dios para ser feliz. Y eso a mí me impactó. Cuando yo oí esa expresión de esa niña, empecé a llevarla a través de un relato bíblico, para que pudiera mirarse en un espejo distinto y que entrara en una conciencia distinta, de una realidad distinta, donde a lo mejor ella tenía muchas cosas, pero lo más importante no estaba dentro de ella, era esa relación con su creador. Y ¿sabe qué? Cuando llegamos aquí al aeropuerto de San Juan, recibí la gran satisfacción de que la persona se me queda mirando y me dijo: pastora, yo quisiera que usted me diera la dirección de su iglesia, y que usted me dijera cómo yo puedo llegar allá. Y eso significa que de alguna manera eso que se transmitió en ese diálogo tuvo algún resultado. A mí me parece que nosotros necesitamos entender, pastores, de que en el tiempo donde estamos viviendo hay mucha gente que piensa que no necesita a Dios para ser feliz. No necesita ni al Dios de Israel, ni al Dios bíblico, ni al Dios que predicamos, ni a Jesús, y que tampoco necesita ni al Dios islámico ni a otros dioses. Fíjense que en el tiempo donde nosotros estamos viviendo, esto es un tiempo de alta espiritualidad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hay gente que piensa de que este tiempo es un tiempo de agnosticismo, donde impera, hay muchas de estas corrientes, pero hay mucha espiritualidad. Lo que pasa es que la espiritualidad es libre. Una espiritualidad que tú la puedes llamar de la forma en que tú quieras, y está bien para otros. Y cuando uno trata de persuadirles a que miren el modelo bíblico, muchas veces dicen: no trates de imponerme eso, porque esa es tu verdad y esta es mi verdad, y yo no tengo por qué recibir lo que tú tienes que decir. Claro, lo que yo quiero es que nosotros veamos de manera un poquito más cruda. Por eso pongo estos ejemplos, para que vean de una manera cruda con lo que nosotros nos encontramos todo el tiempo, y con lo que su gente, la gente de que usted pastorea, cuida y sirve, también se encuentran. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que aprender
de lo que estamos hablando para enseñar a nuestra gente a prepararse para hacer defensa de este evangelio que no cambia en un mundo que está cambiando todo el tiempo. Fíjense que esa dinámica secularista dice, yo no necesito a Dios ni para gobernar, ni para regir, ni necesito los valores bíblicos para poder ser lo que yo quiero ser. ¿Okay? Y el tercer proceso, el privatismo, que ese es el concepto individual, donde cada persona se mira hacia sí mismo y quiere recibir para ellos. Yo no sé si usted se da cuenta que esto es un tiempo de alta individualidad. Todo el mundo como que está encerrado en sí mismo, y el valor de la comunidad o el valor del enfoque, ¿verdad? De la congregación, de la comunión, de alguna manera se está perdiendo. Inclusive, fíjese, después de la pandemia hay estadísticas que establecen que el 30% de los cristianos después de la pandemia entienden que no es necesario volver a la comunidad presencial para hacer iglesia, ¿no? Le estamos perdiendo valor a la comunión, al contacto humano, al calor de esa expresión donde estoy contigo y te celebro porque crecemos juntos, ¿no? Y entonces el privatismo lo que exacerba es una dinámica hedonista, narcisista. Todos estos procesos lo que hacen, pues establecen un valor moral liviano, relativo. Por eso usted ve todas estas expresiones de un tiempo de hoy donde se dan las dinámicas que tienen que ver con estas ideologías de género y con toda esta demás, donde todos de alguna manera estamos absorbidos por estas nuevas tendencias, la autonomía, el individualismo, y todas estas cosas, amados pastores y líderes, nos están afectando a nosotros como hijos e hijas de Dios. En la siguiente, pastor, lo que he tratado de resumir en poco lo que es muchísima más información, pero lo que quiero es que traiga un poquito de hambre a nosotros para que entendamos que ese es el reto de todos los que queremos comunicar una verdad que no cambia en un tiempo que constantemente está cambiando. Así que, y ahí yo le puse una laminilla con contrastes. Está la cosmovisión posmoderna y sus procesos, ¿verdad? Sus valores, donde ante un pluralismo radical, donde hay una visión antropocéntrica, o sea, donde yo soy el centro de la cosa y donde no necesito a Dios para hacer lo que yo quiero, la cosmovisión bíblica, o sea, el mensaje de todos nosotros, el mensaje que arranca, que construye, que derriba, que transforma, es un mensaje que está firmado en la verdad de un Dios único, que establece unos valores únicos para la familia y para la sociedad donde vive, donde el ser humano es una criatura divina, es un ser creado, no es Dios, el ser humano no es Dios. Nosotros fuimos creados por nuestro Dios único, maravilloso, poderoso y hermoso, y somos un poquito menor que los ángeles, dice la gran mayoría de las traducciones al español del Salmo 8, versículo 2 creo que es, pero en la traducción del hebreo dice un poquito menor que Elohim, es un poquito menor que Dios mismo, o sea, es que Él respiró en nosotros su propia esencia, pero nosotros somos criaturas, no somos Dios. Pero yo no sé si usted se ha encontrado en el camino con unas expresiones de una sociedad global que cree que puede manejarlo todo. Ya estamos, ¿verdad?, llegando a Marte, ya estamos en la idea de que hay unos líderes que nos están inspirando, que nos están motivando a pensar que para el año 2052 o para el año 2060 debe haber más de 1 millón de personas colonizando Marte. Y que vamos a conquistar no solamente Marte, vamos a conquistar el universo que no tiene fin y que todavía se sigue expandiendo. Porque yo no sé si usted se ha percatado de que la creación todavía está en movimiento. Y a veces pensamos que Dios creó en el principio y ahí se quedó. No, Dios sigue creando, Dios sigue expandiendo su creación, Dios sigue transformando la vida humana. Y todavía como que nosotros estamos enfocados ahí. ¿Ves? Esa es la sociedad que nos ha tocado vivir. Esta es la sociedad de los superhéroes, la sociedad de los superheroes, de los Marvels, de los DC, de estos muchachos que cuando se levantan lo que quieren mirar es a esos superhéroes, a esos Spider-Man, a esos Batmans, a esos líderes que los lleven a otra dimensión, que los lleven a conquistar el mundo. Nosotros necesitamos llevar a nuestra juventud, a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que entiendan que Jesús es el verdadero héroe de la historia realmente. Jesús es el verdadero héroe de la historia. Amén.
Así que en la siguiente, pastor, entre los retos que enfrentamos en la cultura posmoderna, pues mire, me parece que la iglesia ha sufrido algunas transiciones, algunas transformaciones. Yo percibo que en muchos lugares la verdad de la escritura se ha abandonado. Me doy cuenta que en esta sociedad cargada por el postmodernismo y cargada por estos procesos, el pensar, analizar y estudiar ya no es tan importante como sentir, experimentar y gozar. En la iglesia nosotros nos vemos a veces presionados por la expresión del culto para que la gente sienta, experimente, goce. De hecho, a veces podemos interpretar las predicaciones como muy livianas, discursos a veces muy motivacionales, quizás más psicológicamente desafiantes que liberadores por la palabra viva. No es que no podamos tener expresiones de motivación, no es que no debamos prepararnos en entender lo que el ser humano es. No es eso, debemos todos de alguna manera actualizarnos en cómo estamos, pero la realidad es que la palabra en sí misma tiene poder para hacer grandes cosas y que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el ser humano está como que demasiado acostumbrado por los estímulos que dije al principio de la conversación y de esta pequeña conferencia, de que estamos tan sobrecogidos por los estímulos y con tanta información que nos llega, que lo que queremos es seguir sintiendo. Y llegamos a la iglesia, lo que queremos es seguir sintiendo. Hay mucha gente que usted tiene en sus congregaciones que cuando tiene el celular se le hace difícil meterlo en la cartera. A veces usted llega a su iglesia y ve a sus hermanos que tienen el celular al lado de su silla o lo tienen en su falda, que boca abajo para no mirar el WhatsApp ni para no mirar el Facebook, pero la realidad es que como que no se pueden desprender del imán que les crea tanta información y tanto impacto social que se está dando en las redes. Y nosotros estamos compitiendo, hermanos, con todo eso. La pregunta es, ¿cómo nosotros debemos entender que la palabra que no cambia debe ser transmitida a una generación que constantemente está en esta sobreestimulación y está como que muy distraída? ¿Ok? En la siguiente, así que ya estoy resumiendo para terminar y gracias por ¿verdad? Su atención. El desafío para la iglesia de hoy es que debemos tener una preparación, debemos mirar unos esfuerzos adicionales es el Espíritu Santo buscando en oración en dirección esto, pero necesitamos también ver de qué manera podemos impactar a estas nuevas generaciones a que escuchen la voz de Dios. La formación de la gente posmoderna tiene que recibir este impacto a través de nuestros ministerios, hermanos. Y saben que en estos ministerios, yo soy de las que creo que no hay ministerios ni grandes ni pequeños. El grande es Cristo y nosotros todos somos relevantes, todos somos importantes. No importa que nuestra dinámica de influencia, según nuestra perspectiva o la suya, sea pequeña. Es que usted es importante, usted es una pieza fundamental en el gran plan de Dios para alcanzar y salvar al mundo. Todos lo somos. Y yo creo que una de las cosas que también debemos pensar y mirar es que debemos enfatizar nuestras experiencias también en hacer discípulos. Mire, si hay una de las cosas que a veces me aflige, y lo digo por carácter personal, tiene que ver con la gran información que yo recibo de tantos lugares donde se hace, ¿verdad?, el culto de la iglesia de tantas formas, que a veces yo me siento presionada por lo que muchos otros hacen y por lo que la gente quiere que uno haga e imite del otro. Yo creo que Dios tiene una forma particular de hacer iglesia en el lugar donde Dios te planta. Y no todo el mundo tiene que hacer lo que el otro hace. A lo mejor lo que al otro le funciona no necesariamente te funciona a ti. No es que no podamos mejorar nuestra manera de hacer las cosas. El pastor Armando nos va a enseñar a todos cómo proyectarnos mejor, a lo mejor cómo afinar esas dinámicas de audio de mejor manera, cómo poder, esas cosas que Dios pone en nuestras manos, poder desarrollarlas mejor. Pero debemos hacer discípulos. Nosotros necesitamos una generación que aprenda, que tenga completamente claro lo que significa servir a Jesús. Necesitamos enfocar nuestro mensaje y nuestra enseñanza en hacer discipulado. Y a la hora de comunicar la palabra, en la siguiente, pastor, le sugiero respetuosamente en la anterior para cada uno de nosotros que seamos bíblicos. Debemos ser
bíblicos, en la anterior, pastor, en la anterior. Debemos ser bíblicos. ¿Por qué? Porque hay veces en que nosotros, queriendo motivar, empezamos a hablar de muchas cosas, pero no enfatizamos la palabra. Es la palabra la que cambia, la que transforma la vida humana. En todos nuestros discursos, en todas nuestras expresiones de alabanza, en nuestra dinámica. Escuche, a veces hay letras que hoy se dan y mucha gente canta canciones que ni siquiera tienen fundamento bíblico. Y yo creo que tenemos que revisar el fundamento de nuestra predicación, de nuestra enseñanza, nuestra dinámica. Tracemos una predicación, un discurso claro, profundo y también sencillo. Eso nos reta a nosotros. ¿Por qué? Por lo que comentó el pastor Armando al principio, nuestra comunidad es diversa. Nosotros queremos que todo el mundo aprenda algo. Queremos que el que más intelectualidad tiene y más desafío teológico tiene, reciba, pero que también la dama que no pudo estudiar, la persona, el caballero, el joven que no pudo desarrollar esas destrezas, reciba también. Y a nosotros eso nos toca de cerca y también nos reta, porque tenemos que entonces transmitir un mensaje que puede ser profundo, que puede ser contradictorio, que puede ser de muchas interpretaciones en una forma que todo el mundo reciba algo. A mí me parece que es importante. Seamos específicos. Una de las cosas que aprendí con Ricky es que yo tengo que aprender a hablar menos y a decir más. Tengo que hablar menos, mami, hablas mucho y mis cápsulas tienen que durar 3 minutos. Yo estoy acostumbrada, como todos ustedes, a predicar y los predicadores y pastores hablamos mucho, amados. Esa es la verdad. Nos dan el micrófono y no lo queremos soltar. Pero la verdad es que en los tiempos pospandémicos y del 5G, si tú hablas demasiado, la gente pierde en un momento su foco de atención y sigue hablando, te pierde la atención, la pierde de la gente, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar específicamente los temas, liberar, ¿verdad?, la experiencia de la palabra en la gente para que la reciba y usemos herramientas disponibles a nuestro alcance. Esto que tenemos hoy es una de esas herramientas. Aprendamos a comunicar mucho en poco tiempo y seamos relevantes. Yo creo que nuestro tiempo, la historia de David y Goliat, yo creo que en todas nuestras escuelas dominicales nuestros niños todas la han cogido en parvulitos y en principiantes. Y nosotros todos hemos exaltado al David que le cortó la cabeza a Goliat. Y todos nuestros niños ven la victoria de alguien que le corta la cabeza a otro, pero que no necesariamente entienden lo que significa esa dinámica. No es un asunto de cortarle la cabeza por cortarla, porque eso es violencia, no. Es un asunto de victoria, es un asunto de confianza en Dios, es un asunto de lo que representa Goliat y lo que representa David. Pero ¿dónde están los Goliat del siglo XXI? ¿Dónde están los Goliat del 2022? ¿Y dónde están los David también del 2022? ¿Cuáles son nuestros Goliaths? ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Cuáles son nuestros gigantes a vencer? ¿Ok? En la siguiente, pastor, porque es importante que entendamos que debemos predicar o enseñar para cambiar la vida de la gente, de modo que todos puedan aprender. Y el reto, en la siguiente, es que podamos enviar al mundo unos discípulos, gente maravillosa que influya en nuestras esferas de la sociedad. A veces nosotros hemos tomado esa enseñanza para decirle a la gente, uy, sepárate de ellos porque ellos te contaminan. Amado, tenemos que formar gente que sea capaz de integrarse al mundo oscuro e iluminar con su luz. Porque nosotros encapsulados no vamos a poder alcanzar al mundo. Necesitamos formar gente fuerte, gente espiritual, gente que tenga la unción de Dios, la convicción de Dios, los valores que no cambian con tanta firmeza, que sean capaces de retar el pensamiento gnóstico de las universidades, que sean capaces de retar las ideologías que están tratando de influenciar nuestras sociedades, que sean capaces de proteger la vida del no nacido, que sean capaces de dar a conocer su llamado, lo que han recibido de parte de Dios. No tienen que ser pastores o predicadores, o no tienen que ser necesariamente evangelistas. Tienen que ser discípulos, discípulos del Señor, discípulos del reino de Dios. Tú y yo debemos formar discípulos que sean valientes. ¿Para qué? Para que en nuestras esferas de la sociedad, en educación, gobierno, en arte, familia, medios, negocios, religión, en todas nuestras áreas, tengamos gente iluminando. Gente iluminando. ¿Qué se necesita para disipar la luz, amados? Una llamita de vela.
de una vela. Una llamita pequeñita de vela, tú la pones en un lugar oscuro y alumbra una habitación. Eso es lo que se necesita. Pero todos nosotros debemos ser capaces de hacer esa tarea, esos grandes retos para comunicar una verdad que no cambia en un tiempo tan cambiante como este. Y el mensaje es contundente y les doy las gracias por haberme atendido. Llenen la tierra de gente que se parezca a mí, dice el Señor. Óigame, todavía nos falta mucho para aprender, tenemos que someternos a unos grandes procesos, pero amado, yo creo que este es un tiempo precioso para poder utilizar las herramientas que tenemos para que el mundo crea. Así que gracias, pastor. Espero que de alguna manera esto haya servido para traernos un poquito de luz en un tema tan profundo como este. Gracias.